Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera en mi camino. ¿Puedes repetir eso conmigo? Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Señor amado, te doy gracias, Espíritu de Dios, porque tú eres un Dios maravilloso, Señor amado, que cada día te complace en visitarnos. Gracias por tu misericordia, por tu bondad, Señor, por tu presencia que anda con nosotros y camina con nosotros, Señor. Te pedimos, Señor amado, que tú te dejes sentir de una manera especial, Señor, en este culto especial, Señor amado, culto de este fin de año, este domingo, Señor, en la cual tú tienes el mensaje para esta casa que tú me has dado, Señor. Te pedimos, Señor amado, que fluya con unción de lo alto, Señor, que tú quebrantes los yugos del enemigo, Señor, que tú despiertes, Señor amado, nuestras vidas delante de tu presencia, Señor amado, como nunca antes. Espíritu Santo de Dios, toma tú el control, los que están quebrantados de salud, Señor. Allí en los hogares que no pudieron llegar, enviamos saeta de sanidad y quebranta todo yugo de enfermedad. Levanta, Señor amado, vallado alrededor de ellos, Señor amado. Mira lo que estamos aquí, Señor amado, que esta palabra que va a ser sembrada en vuestros corazones, que nunca torna atrás vacía, que es poderosa para cambiar vuestras vidas, Señor amado, pueda llegar, pueda germinar, pueda dar frutos, Señor amado. Te pedimos, Señor amado, yo ato todo espíritu que no provenga de ti en esta hora y declaro la palabra de poder y de unción, Señor amado, sobre todo principado, sobre toda potestad, sobre todo aquello que no provenga de ti, Señor amado. En el nombre de Jesús, tú eres el Dios todopoderoso, tú eres el Dios todopoderoso, tú eres el Dios todopoderoso, Señor. A ti te daremos nuestra alabanza, nuestra gratitud, nuestra honra, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Se pueden sentar. Me llama la atención porque siempre cuando viene esta época del año, la Navidad, cuando se aproxima un año nuevo, nosotros por lo general, el ser humano empieza a autoanalizarse, empieza a mirarse hacia adentro y empieza a mirar ese principio de ese año donde muchos de nosotros hicimos muchas promesas. Cuando puedan, me trae agua, por favor. Donde muchos de nosotros hicimos muchas promesas. Donde muchos de nosotros ahora mismo estamos diciendo las cosas maravillosas que podemos hacer en el 2011. Los planes que tenemos. Muchos de nosotros decimos, yo voy a rebajar, voy a alimentarme bien. Y eso es bueno, eso es maravilloso. ¿Me entiendes? Yo tengo planes de crecer en mi vida personal, de mi trabajo, conquistar cosas que no pude conquistar en el 2010. Todas esas son cosas maravillosas. Pero ¿qué tal cuando tú tomas como resolución en esta mañana, en este nuevo año, de que la palabra de Dios sea tu lumbrera, sea tu camino, para tú conducirte y tomar decisiones correctamente en nuestra vida? Hay dos lumbreras que Dios nos dejó a través de la naturaleza. Una de ellas es el sol, una de ellas es la luna. Pero hay una lumbrera poderosa que Dios te ha dejado, que es la palabra de Dios, que te va a guiar y te va a conducir para que tú y yo podamos tomar decisiones sabias. Continuamente estamos tomando decisiones, pero muchos de nosotros no sabemos qué decisión tomar. No sabemos qué paso dar. Pues la palabra de Dios, el salmista nos menciona aquí, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera en mi camino. Hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero su fin es camino de muerte. La palabra te va a conducir a tu caminar rectamente delante de Dios, a no tomar decisiones fuera de la voluntad de Dios, a no dar pasos sin conectarte con Dios, a no tomar decisiones que saben que no están bien delante de la presencia de Dios. Muchos de nosotros queremos hacer el bien, pero no buscamos al Creador. Y muchos de nosotros estamos conduciéndonos en caminos que sabemos que no están rectos delante de la presencia de Dios. Pero queremos la bendición de Dios. Queremos que la mano de Dios esté con nosotros. Hay caminos que cuando tú tomas te entierran porque están pasando, estás caminando en tierra movediza, donde el Espíritu Santo no está ahí. Es menester que tú y yo nos enderecemos y sabemos y tomemos las riendas del Espíritu para poder caminar rectamente delante de la presencia de Dios. Y una de las resoluciones maravillosas que tú y yo podemos tener en este año es esa palabra que Dios me dio en esta mañana. Lámpara
Es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Todos tenemos muy poca experiencia en la vida como para vivirla sin una guía alguna. Muchos de nosotros, de los ancianos, de los adultos, queremos conducir, queremos orientar a nuestros jóvenes para que no cometan los mismos errores que tú y yo podemos cometer en un momento dado. Pero el Salmo 119 revela que la palabra de Dios es una guía, donde la palabra de Dios que alumbra nuestro camino, dirige uno de nuestros pasos y nos brinda sabiduría y planes para el futuro. Muchos de nosotros queremos saber el futuro. Este es el tiempo donde los hechiceros, los brujos, en la televisión tú lo prendes y lo que están diciendo es lo que va a acontecer en el futuro. Y muchos de nosotros cristianos cometemos el error de prestar nuestro oído. Muchos de nosotros cometemos el error que cuando viene durante la mañana recibimos el periódico, aún en el trabajo, en nuestra casa, empezamos a mirar los horóscopos. Buscando dirección. Buscando una guianza. No cometas el error, iglesia. Ten cuidado donde te metes. Ten cuidado los caminos que estás pasando. La palabra es tu lumbrera. La palabra es tu guía. La palabra es tu sostén. Estamos buscando los profetas. Estamos buscando los profetas en diferentes lugares, yendo para ver qué me dicen a mí. Busca la dirección de Dios. Ten como guía la palabra de Dios. Lámpara a mis pies es tu palabra. Y me llama la atención el libro de Josué. Yo le he predicado esto diferentes razones. Pero no sé por qué el Espíritu Santo me trae esta palabra de nuevo, de continuo en esta casa. Es porque no hemos aprendido el ABC del Evangelio. Josué vincula la aplicación regular de la palabra de Dios a la vida como camino más seguro tanto para el éxito como para la prosperidad. Una de las resoluciones que uno como ser humano desea, yo deseo ser prosperado. Señor, bendíceme más económicamente. Josué 1:8 nos da un buen consejo. Y nos dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y haga conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces hará prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Gente piensa que sin Dios le va a ir bien. Guachao, entre comillas. Sin Dios no podemos hacer nada. El ser humano se compone de 3 partes: alma, cuerpo y espíritu. Cuando tú estás enfermo, tú vas al hospital. Pero el alma, el doctor no puede hacer nada, y menos con el espíritu. Ahí tiene que descender el Espíritu de Dios y bregar con esa área. Usted puede repetir ese versículo conmigo, pero en vez de repetírselo para otros, repítaselo a ustedes. Nunca se apartará de mi boca. Repítalo conmigo, iglesia. Nunca se apartará de mi boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditaré en él, para guardar y hacer conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces haré prosperar mi camino y todo me saldrá bien. ¿Cómo es eso que todo me saldrá bien? Cuando viene la mala noticia, todo te va a salir bien. Cuando viene la enfermedad, todo te va a salir bien. Dios tiene el control. La última palabra la tiene Dios. Nunca se apartará de tu boca. Me llama la atención porque de nuestra boca. La palabra dice que la vida y la muerte están en el poder de la lengua. El mundo fue creado por la palabra. Tú puedes bendecir como maldecir. Así que el miembro más pequeño y más dañino es la lengua.
Pero cuando el Espíritu de Dios toma control de tu vida, empieza a domar tu lengua. No puedes decir: con mi vida yo hago lo que a mí me dé la gana, con mi boca yo digo lo que a mí me dé la gana. Si tú tienes como gobierno, como a Jesucristo en tu vida, tú tienes que permitir que el Espíritu Santo tome control de tu lengua. Pues aquí nos está dando un buen consejo: nunca aparte de tu boca, de tu confesión, la palabra de Dios. Cuando tú tengas que impartir palabra, donde haya discordia, imparte palabra de paz, imparte palabra de unidad. Si no tienes nada que hacer, que decir positivamente, mejor cállate la boca. Pero esta boca que Dios te ha dado es para bendecir, no es para maldecir. Nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para guardar y hacer. Es el verbo de hacer. Nos corresponde a nosotros hacer. Muchos de nosotros estamos esperando que el Señor haga. Dios no va a hacer lo que nos corresponde a nosotros hacer. Cuando tú hagas lo que te corresponde hacer, el Espíritu Santo te va a respaldar. Y todo lo que está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Así que Josué tenía que serle fiel a la palabra de Dios en tres formas. Una de ellas es hablando de ella, otra de ellas es meditando en ella, y la última, que es la más importante, es obedeciéndola. Muchos de nosotros podemos hablarle a otro de la palabra de Dios. Muchos de nosotros podemos meditar y reflexionar en la palabra de Dios, pero son pocos los que lo obedecen. Ahí está la clave y la enseñanza del evangelio, es en la obediencia. ¿Cuántas personas están en las cárceles? Que tú los escuchas, conocen la palabra de Dios, te la conocen del Génesis y del Apocalipsis, pero no la obedecieron. Así que no es porque tú estás en la casa de Dios. Ten cuidado. Puedes estar más perdido en la casa de Dios que afuera. Dios no puede ser burlado. Dios está demandando integridad en la casa de Dios, en lo que Dios te ha dado, iglesia. Josué sabía que esa palabra de Dios tenía que hablarla, tenía que meditarla, pero sobre todo tenía que obedecerla. Cuando vamos al libro de Deuteronomio, capítulo 6, versículo 6, habla de esa palabra que tenemos que expresar. Y esta palabra que yo te mando hoy estará sobre tu corazón. Muchos de nosotros, la palabra de Dios se siembra, pero no permiten que germine en el corazón. Por eso que no puede dar fruto. El enemigo se la arrebata antes que sea sembrada en vuestro corazón. Esta palabra tiene que ser sembrada y germinar en nuestro corazón. Tú tienes que limpiar y quitar todo aquello que hemos sembrado incorrectamente y permitirle que esa palabra de Dios llegue a nuestro corazón y haga el cambio que desea hacer. No resista el proceso del cambio. Y esta palabra que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y la repetirá a tus hijos, y la hablará de ella estando en tu casa, andando por el camino, al acostarse y cuando te levantes. Hay una responsabilidad que tenemos como padres, de enseñarle esta palabra a nuestros hijos, de ponérselo en los postes de nuestra casa, en las puertas, versículos, para que ellos cuando pasen lo puedan leer y esa palabra nunca torna atrás vacía. Hay una responsabilidad que nosotros como padres necesitamos ante Dios. Y Dios nos va a demandar esa responsabilidad de educar, de guiar a nuestros hijos. Le pedimos bendición, y la bendición, la herencia más grande que Dios nos ha dado como padre a nuestros hijos. Pero hay una responsabilidad que tenemos de educarlo en el temor de Dios, de traerlo a la casa de Dios. Me diste un hijo, Señor, y no tengo tiempo ahora para servirte. Tenga cuidado, hermano. ¿Dónde está poniendo los primados en su vida? Tenemos una responsabilidad de hablar la palabra de Dios a nuestros hijos. Pero más que hablarla, de vivirla. Que los hijos vean el reflejo del cambio de la palabra de Dios en mi vida. Que no sea que lo que yo esté diciendo vaya contrario a unos principios bíblicos y nuestros hijos nos los reprochen en un momento dado. Papá, tú me estás diciendo esto, mamá, pero lo que yo estoy viendo es diferente.
¿Qué testimonio estamos dando? Tenemos que sacar tiempo para hablarle la palabra a nuestros hijos. Estando en nuestra casa, andando en el camino, al acostarme, al levantarme. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán en los frontales de tus ojos. ¿Por qué? La palabra dice que la lámpara del cuerpo son los ojos. La tentación vino a través de los ojos. Si la palabra de Dios tú la hablas, si la palabra de Dios tú reflexionas y está en tu corazón, tú vas a tener cuidado en lo que tú miras. Tú vas a tener cuidado donde tú te estás metiendo. Estarán en los frontales de tus ojos. Cuando desde Génesis, en el principio de la creación, la tentación vino a través de los ojos. Dios le dijo a Adán y a Eva, no tomar del fruto, de todo árbol poder tomar menos de este fruto. Sin embargo, un día la mujer se le quedó mirando, ¿verdad? Y ahí vino la tentación. Lo tomó, lo consumió y se le dio al hombre. Lo que son los ojos, que es la lámpara de nuestro cuerpo. Si tú puedes dominar eso, tienes una ventaja en tu vida personal. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Número 2. Una de las cosas principales que no tan solamente le decía a Josué que tenías que hablarla, sino que tenías que meditarla. Meditar es reflexionar. A veces leemos la Biblia como rapidito, pero no estamos meditando en ella. No es lo mismo que tú te ubiques en un versículo y empiezas a reflexionar en ese versículo. Y el Espíritu Santo te empieza a hablar. Y empiezas a buscar definiciones de palabras que no entiendes. Estás reflexionando. Cuando buscamos la definición de meditar, significa reflexionar, leer sosegadamente o hablar consigo mismo mientras piensa. Comprende la reprensión en las palabras y en los caminos de Dios y Él aplicarlo a cada aspecto de la vida. Así que cuando tú reflexionas la palabra de Dios, tú estás consumiendo esa palabra. Tú te estás alimentando y esa palabra comienza a producir un cambio en tu vida. No eres el mismo. Cuando el Espíritu Santo te toma, tu hombre, tu mujer, eres transformada en otro hombre, en otra mujer. Porque la palabra produce un cambio. Pero hay que sacar tiempo para meditar en la palabra de Dios. Como sacamos tiempo para ver una buena novela, como sacamos tiempo para ver una buena película, tienes que sacar tiempo para meditar en la palabra de Dios. Lámpara a mis pies tu palabra y lumbrera en mi camino. Sobre todo, obedecerla. Santiago 1, 22 y 25 dice, pero ser hacedores de la palabra y no tan solo oidores, engañándonos a vosotros mismos. A mí tú no me engañas. Tú mismo te engañas. Dios no puede ser burlado. Tenemos que ser hacedor de la palabra y no tan solamente oidores, engañándonos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, esto es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Porque él se considera a sí mismo y se va y luego se olvida cómo era. Mas el que mira atentamente a la perfecta ley, la ley de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Cuando tú aplicas la enseñanza a tu vida y te mueves la obediencia de Dios, bienaventurado en todo lo que hace. Esa es la bendición de Dios. El Salmo 119, versículo 130. La exposición de tus palabras alumbra y hace entender a lo más simple. Hay personas que el enemigo le dice, no leas la palabra porque te vuelves loco. Hay gente que dice, pastor, yo no entiendo nada de la palabra de Dios. El más simple puede entender la palabra de Dios. La exposición de tus palabras alumbra y hace entender a lo más simple. Destaca esa sabiduría que la palabra de Dios ofrece al simple, al más sencillo. O quizás el que no tiene educación. Esa es la palabra de Dios. Por eso es que el mandamiento, dice la palabra en Proverbios 6:23, es lámpara y enseñanza es luz. Y camino de vida, las reprensiones que le instruyen.
Nosotros queremos recibir todo lo bueno, pero cuando Dios nos manda y nos corrige, uno como ser humano, la corrección como que se incomoda, ¿verdad? Cuando a ti te disciplinan desde muy pequeño, la disciplina a nadie le gusta. Pero qué bueno, porque las correcciones que la Biblia contiene son parte de la luz que nos ofrece. Cuando tú estás caminando en caminos tenebrosos, inmediatamente el Espíritu Santo te alumbra y dice, ten cuidado. Y o quizás tú te incomodes, porque el Espíritu Santo directamente te habla y te identifica y te descubre y te quite la careta. Para que sepa que el Espíritu Santo no puede ser engañado ni burlado. Aún en lo oculto, en lo secreto. Pero esa corrección el ser humano como que se incomoda y no le gusta. Pero eso es bendición de Dios, porque Dios te ama. El padre que ama a su hijo lo castiga y lo corrige, aunque no entendamos la corrección de Dios. Pero eso nos alumbra en nuestro caminar. Porque si usted tiene un hijo y usted sabe que su hijo va en malos pasos y usted se queda callado y usted no lo reflexiona, no le habla, no le expresa nada, usted está aceptando su error. Es menester que nosotros como padres tengamos la corrección. Permite que la palabra de Dios te guíe. Esa palabra de Dios te corrija. Esa palabra de Dios te instruya. Esa palabra de Dios te dirija. Esa palabra de Dios te enseñe y te confirme. Que jamás te apresures a actuar sin ella. Que esa sea tu guianza, tu lumbrera en toda toma de decisión. Por eso que el libro de Deuteronomio, cuando el pueblo de Israel estuvo allí cautiverio, Deuteronomio capítulo 8, del 1 al 3, decía, cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno hoy, para que viváis y seáis multiplicados, y entréis y poseer. Poseer significa heredar, ocupar, apoderarse de la tierra que Jehová prometió con juramento a vuestros padres. Y te acordarás de todo el camino por donde te has traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto. 40 años que duró eso en el desierto porque el pueblo lo quiso así. Esa bendición Dios se la podía conquistar en 40 días, pero por desobediencia del pueblo de Dios, por no entender los planes de Dios, se alargó 40 años. Y los que de un principio iban a entrar se quedaron y no pudieron entrar en la tierra prometida. ¿Qué significa esto, iglesia? Que tú y yo retenemos las bendiciones de Dios cuando no entendemos a Dios. Cuando actuamos en contra de los principios bíblicos. Cuando no usamos como lámpara la palabra de Dios para ser alumbrados. Y empezamos a tomar decisiones por nuestra cuenta, por nuestra capacidad, por nuestro intelecto. Sigue diciendo aquí 40 años en el desierto. Para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón. Si había de guardar o no su mandamiento. Hay momentos, iglesia, que el Espíritu Santo nos va a probar. Hay momentos que el Espíritu Santo nos va a sacudir. Para saber qué es lo que hay en el corazón. Cuando todo está bien, podemos alabar a Dios. Cuando hay una buena economía, podemos alabar a Dios. Cuando hay un buen trabajo, podemos alabar a Dios. Cuando la nevera está llena, podemos alabar a Dios. Pero cuando se empieza a escasear el pan, cuando viene la mala noticia, cuando la familia se empieza a derrumbar, los cimientos de nuestros hogares, Dios está ahí, hermano. Dios está ahí. Y te afligió y te hizo tener hambre. Y te sustentó con maná, comida que no conocías tú, ni tus padres lo había conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Quizás tú estás en un confort espiritualmente hablando. Pero qué interesante que cuando tu vida empieza a Dios a probarla, empieza las quejas, el lamento, empieza la gente a huirse porque no entiende los planes de Dios. Pero cuando viene el momento de la escasez, Dios está ahí, hermano. Pensamos que Dios nos ha abandonado. La palabra dice, clama a mí, yo te responderé. La presencia de Dios está ahí.
Por eso que este año, iglesia, el 2010 era el año de la retribución, donde la palabra que Dios me dio: esforzaos, no temáis, he aquí que vuestro Dios viene con retribución de paga. Dios mismo vendrá y salvará. Y este año ha sido un año duro para la casa de Dios, pero he visto las bendiciones mayores en este año como nunca antes. Y este año 2011 va a ser el año que este pueblo tiene que levantarse y resplandecer. Es el año donde tú, iglesia, tienes que levantarte y resplandecer. Porque ha llegado la luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. ¡Qué maravilloso! En Isaías capítulo 60, versículo 1, dice: levántate y resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. La gloria no es otra cosa que el honor, que el esplendor, que el poder, que la riqueza, que la autoridad, que la magnificencia, que la dignidad, que la excelencia. Si Dios es luz y el Señor Jesús vino a la tierra como la verdadera luz que alumbra a todo hombre, la vida era la luz de los hombres. Así que cuando el Espíritu de Dios tú lo aceptas, inmediatamente empieza a alumbrar tu vida y empieza a alumbrar tu camino. Pero comienza de adentro, de vuestro corazón. Es fácil yo cambiarme en mi exterior por fuera y tener una apariencia de santidad. Pero el Espíritu de Santo, cuando comienza del corazón, donde guardamos las emociones, los sentimientos, los rencores, el odio, la falta de perdón. Por eso dice: hijo mío, dame hoy tu corazón. Es el área donde el Espíritu Santo comienza a moldear ese carácter, ese hombre interior, que quizás por muchos años fue formado de una forma. Pero esa luz empieza a alumbrar esa vida tuya. Y empieza a ordenar tus pasos cuando tú y yo se lo permitimos. Por eso que los cristianos son luz en el Señor. Y son exhortados a caminar como hijos de luz. En medio de las tinieblas, tienes que resplandecer como luz en el mundo. No te puedes esconder. Sobre ti descansa una gran responsabilidad. Pues no debes empañar el brillo que debería caracterizarte como teniendo en su corazón a la luz de la gloria del Señor. Si esa luz ha resplandecido sobre ti, tienes que alumbrar. No puedes esconderla. No puedes ser un cristiano encubierto en tu trabajo. Tienes que brillar. Cuando eres encubierto es porque sabes que no estás viviendo una vida que agrada a Dios. Es el momento, iglesia, que te levantes y resplandezca. Los tiempos que vivimos son tiempos difíciles. Las señales están las profecías todas cumplidas, no hay duda. ¿Cuántos sintieron el temblor? ¿Cuántos sintieron el temblor? Necesitamos que el Espíritu Santo haga mucho más que temblar la tierra. Temblar vuestros corazones, que es más profundo del cambio y la transformación que Dios debe de hacer con nosotros. ¿Entiendes? Y Dios nos está avisando, iglesia, y se lo digo espiritualmente hablando. Nos está dando aviso continuamente y nosotros estamos ciegos espiritualmente. Porque no vemos las señales que se están ido cumpliendo al pie de la letra. Y estamos siendo impulsados por las emociones, por los sentimientos, por el afán. ¿No entiende? Tenga cuidado, iglesia. Despierte espiritualmente. Si la luz en el cristiano se vuelve en tiniebla, al no caminar en la realidad del camino de Cristo, cuán grandes son las tinieblas. Tú eres luz. Como luz debes de brillar. Si esa luz está opacada, porque te has quedado en el camino, tus fuerzas se te han quedado en momentos de reforzar tu fuerza en el altar de Dios. No es en tu casa, es en el altar de Dios. Necesitamos que el cuerpo nos unamos en un mismo propósito, en un mismo sentir. Y llenarnos. Que ese carbón, si se está apagando, es porque estás solos. Y una de las estrategias que el enemigo usa mucho es eso. Pelea solo, pelea en tu casa. No vayas a la casa de Dios. No se deje engañar por Satanás. No se deje engañar por Satanás.
Es en la casa de Dios donde Dios lo va a restaurar. Es en la casa de Dios donde Dios lo va a levantar. Es en la casa de Dios donde Dios va a quebrantar su corazón. Es en el altar de Dios, en el fuego del Espíritu de Dios. No busques en otro lugar. La palabra dice, y le estoy trayendo muchos versículos de la palabra, porque la palabra es nuestra lumbrera, para que usted entienda que si usted busca la dirección a través de la palabra de Dios, Dios le va a guiar. Isaías capítulo 43. No os acordéis de las cosas pasadas, ni traiga a la memoria las cosas antiguas. Una de las cosas que nosotros nos retenemos, porque estamos mirando hacia el pasado, lo que quedó en el pasado, y el pasado ya se olvidó. Y estamos lamentando de lo que no pudimos hacer. Mire al Señor y defienda, y mire hacia adelante, el caballero de la cruz. No estés mirando hacia atrás lo que no dejaste de hacer. Una de las estrategias que Satanás usa sobre la iglesia es minar nuestro pensamiento a través del sufrimiento del pasado. Porque usted no ha querido ser perdonado, porque ya Dios lo perdonó. Dios no se acuerda del pecado. El pecado está en las profundidades del mar. Pero muchos de nosotros queremos ser buzos espiritualmente, donde estamos tirándonos al fondo para traer a la memoria nuestro pasado, para hundirlo en el sufrimiento, en la soledad. Cuando Dios ya te ha perdonado y te ha libertado. ¿Por qué entonces estamos mirando el pasado? La palabra les dice, no os acordéis de las cosas pasadas, ni traiga a memoria las cosas antiguas. He aquí yo hago cosas nuevas. Yo hago cosas nuevas. No viva del pasado. No viva del avivamiento de hace 10 años. Muchos de nosotros decimos, bueno, hace 15 años el poder de Dios se movía. ¿Y qué pasó ahora? No es el mismo. Levántate y resplandece. Levántate y resplandece. Brilla como una luz. No estés viviendo de bendiciones pasadas, porque las bendiciones de Dios son nuevas cada día, me dice la palabra de Dios. Son nuevas cada día. Y nosotros estamos viviendo de experiencias pasadas. El pasado ya pasó. Dios tiene cosas nuevas cada día. Yo hago cosas nuevas. Pronto saldrá la luz. No la conoceréis. Otra vez abriré camino en el desierto y río en la soledad. En este tiempo, muchas personas se sienten como en el desierto. Muchas personas no quisieran que la Navidad ocurriera, porque tuvieron malas experiencias que marcaron su vida. Se murió un familiar, tuvieron fracaso en su matrimonio, tuvieron situaciones que marcaron su vida. Dios te dice en esta mañana que abrirá camino en la soledad, en el desierto. El desierto es tipo de sequedad, donde tú no hay posibilidades de que surja nada, pero es ahí donde Dios te va a florecer. Cuando Dios llamó a Moisés, y las experiencias más tremendas fue en el desierto, allí el Espíritu de Dios moldeó su vida. Es en el desierto donde Dios te va a permitir moldear tu carácter, aunque tú no lo entiendas. ¿Por qué me está pasando esto? Pero es la única forma que el Espíritu Santo capte tu atención, porque estamos tan entrenecidos en las cosas que suceden a nuestros alrededores, en nuestro afán, que nos hemos olvidado de Dios. Y cuando el Espíritu Santo, nuestro cimiento, lo empieza a remover y pasamos por el desierto, y entonces ahí donde miramos nuestra mirada al Señor. Pero es ahí las experiencias más maravillosas y transformadoras que Dios puede hacer en un ser humano, lo hace en el desierto. Si tú entendiese en esta mañana lo que es pasar por el desierto, no te quejaría. Viviría la experiencia transformadora para lo que Dios tiene para un propósito más adelante, para ti y para mí. Otra vez digo, abriré camino en el desierto y río en la soledad. Hay gente que se sumerge en la soledad, donde ven su sufrimiento y no quiere que nadie va. Se encierran en su cuarto, no quieren salir, no quieren venir a la casa de Dios, no quieren recibir llamadas, viven en un círculo de oscuridad, están en un túnel cenagoso, en el hoyo cenagoso,
donde lo que ve a tu alrededor son paredes nada más de oscuridad y no ve una luz de esperanza. Levántate y resplandece, porque Dios te va a alumbrar tu caminar y la gloria de Dios va a venir sobre ti con nueva fuerza, con unción de lo alto. ¿Y qué dice? Yo soy el que borro tus rebeliones por amor a mí mismo y no me acordaré de tus pecados. Si Dios no se va a acordar de tus pecados, ¿por qué tú lo estás trayendo a la memoria? ¿Por qué te está acordando si Dios el Todopoderoso no se acuerda de eso? ¿Por qué trae a la memoria el pasado cuando Dios no se acuerda del pasado? Levántate, iglesia, y brilla sobre el pecado. Dios ama al pecador, pero aborrece el pecado. En este año tú tienes que sacar el pecado de tu vida. Todo pecado que nos asedia, échalo a un lado en el nombre del Señor. Échalo a un lado en el nombre del Señor. Tienes que levantarte y resplandecer. Que cuando el enemigo te vea como una luz luminosa. No te la vea opaca, no te la vea apagada. Tienes que levantarte en el nombre del Señor. Tienes que levantarte y brillar sobre el enojo. La palabra dice, no se ponga el sol sobre nuestro enojo. Toda diferencia que tú tengas con un hermano, vaya y pídele perdón. Quebrante esos yugos del enemigo. El enemigo ha cogido a esta iglesia, a diferentes familiares, y los ha adormecido espiritualmente hablando, por diferencia entre seres humanos que somos. Si yo y tú podemos tener una diferencia, yo debo de ir donde ti, pedirte perdón. Levanta la mano y pide perdón. Libértate de esa atadura. No permita que el enemigo tome ventaja de tu pensamiento y cautive tu pensamiento de tal forma que te tenga oprimido. Y hay gente que el enemigo lo ha tenido oprimido por meses, porque usted ha querido abrir esa puerta. Ciérrele esa puerta al enemigo. No deis lugar al enemigo. Levántate y brilla en el nombre del Señor. Levántate y brilla de la envidia. Gózate cuando un hermano es bendecido. Gózate. Quita la envidia. Quita el enojo. Quita el celo del Espíritu de Dios. Quítalo. Pero no permita que el enemigo tome tu corazón de la envidia. Cuando un hermano es bendecido, yo como pastor, yo me gozo, yo hago una fiesta. Gózase usted también, no se enoje, no diga Señor y bendeciste a él y a mí, no, tú sabes. Gócese, hermano. Levántese y brille sobre la diferencia entre nuestros hermanos en la fe y familiar. Levántese y brille sobre la falta de perdón. Comience a perdonar. Cuando no perdonamos, creamos unas raíces de amargura en nuestra vida. Y si tú no lo haces rápido y lo dejas que esa raíz de amargura empiece a germinar, entonces se nos hace más difícil. El perdón es una virtud tan maravillosa que Dios nos ha dado. Porque Dios nunca nos dice en la palabra quién tuvo la culpa. Dios es un Dios muy inteligente. Porque nosotros como seres humanos nos agarramos de cualquier cosa y decimos, no, es que tuvo la culpa de él. Pues que venga a mí. El orgullo ha acaparado nuestra vida. La soberbia. Levántate y resplandece. Ve allí. Humíllate delante de la presencia de Dios. Cuando tú tienes la luz del Evangelio no te cuesta, no se te hace difícil. Cuando esa luz está apagada en tu vida se te hace difícil. Ahí yo digo, la oración se ha ido a un lado, el Señor se ha ido a un lado y la esencia del Evangelio. Escuche esto. Usted quiere ir al reino de los cielos, ¿verdad? La palabra dice, amarás a tu Dios con todo tu corazón, con toda tu fuerza, con toda tu alma, con todo tu espíritu, pero a tu prójimo como a ti mismo. Y ahí es donde el Espíritu Santo nos mete. Y ahí no son muchos nosotros decimos, espérate. Yo quiero ir al reino de los cielos y ver un Dios que yo no le he visto. ¿Cómo yo puedo amar a un Dios que no he visto y aborrecer a mi hermano que lo tengo ahí de noche? Entonces es la prueba más grande que nosotros tenemos en esta tierra. Aún los que nos hacen daño. Aún los que nos hacen la vida difícil. El Espíritu Santo nos dice, el que te maldice, bendícelo. Si la luz del Evangelio brilla en ti, se te va a ser fácil bendecirlo. Si está opacada, vas a sentir un rencor y un odio.
ten cuidado, hay algo que falta en ti. Significa, examínate. Examínate qué está pasando. Examínate qué está pasando. Eso lo hace la luz del Evangelio de Dios. Levántate y brilla. Y comienza a amar a tu prójimo como a ti mismo. Antes de que mire la paja ajena, mírate la viga que hay en tus ojos. Antes de exponer la palabra y criticar a un hermano y señalarlo, míratela. Por eso que la palabra dice, nunca se apartará de tu boca, de tu confesión, este libro de la ley. Si este libro de la ley está en tu boca, no vas a maldecir a ningún hermano, porque es tu prójimo. Allá arriba va a haber muchas sorpresas, porque lo que esperamos que son los que son, no son los que van, y los que no van son los que son. Porque podemos danzar y hablar 2 o 3 lenguas, pero cuando vamos a la realidad de los frutos me dice otras cosas. Yo digo, no me cuadra eso, no sé. Como que veo algo como que no está bien ahí. A Dios tú no lo engañas con 2 o 3 cantazos que tú des. A Dios tú no lo engañas con 2 o 3 palabras en lengua que tú des. Dios es más sabio que eso. Dios está mirando tu corazón y lo está poniendo en balanzas. Está poniéndolo en balance, iglesia. Y te está pesando. Y está farto. Comienza a tener compasión y misericordia por las necesidades. Muévete a misericordia, levántate y brilla. Cuando tú veas una necesidad, no mires hacia atrás y digas, eso no es para mí. Aquí están mis manos. Y si tengo y si le falta algo, aquí está para darle. Muévete a misericordia. Un día alguien se ocupó de tener misericordia contigo y de levantarte y darte el seguimiento. Da por gracia lo que por gracia has recibido. Da por gracia lo que por gracia has recibido. Esa es la esencia del Evangelio. Tuve hambre y no me diste de comer. Tuve hambriento y no me diste de comer. Tuve enfermo y no me visitaste. Tuve preso y no me visitaste. Está bueno cantar corito. Está bueno adorar a Dios. Pero es mucho mejor cubrir la necesidad. Qué interesante. Esa es la esencia del Evangelio, iglesia. A esa magnitud que tú tienes que brillar y yo tengo que brillar. No hay otros cuentos de hadas. No se dejen embabuchar. Esa es la esencia del Evangelio de Dios. Me puedes hablar mucha filosofía. Me puedes hablar muchas palabras elocuentes. Me puedes adornar todo lo que quieras adornar. Pero si no practicas lo que vive, de nada te sirve. Son palabras huecas, sin esencia, sin poder, sin virtud. Comienza a darle el tiempo a Dios, el primado en tu vida. Ahí donde muchas personas estamos fallando. Estamos tan ocupados en tantas cosas que no le estamos dando el tiempo a Dios. Levántate y brilla sobre el desánimo. Una de las estrategias que Satanás usa es desanimar a los escogidos de Dios. Sacúdete de eso y levántate y brilla en el nombre del Señor. Que nada te desanime. Cuando la luz del Evangelio está en tu vida, tú sabes que cuando viene la mala noticia, inmediatamente te encomienda tu vida a Dios. Y el Espíritu Santo toma control de todas las cosas, especialmente tu pensamiento, que te minan y te dejan ver cosas que no son. Por eso cuando Dios te eleva en las alturas las cosas se ven muy diferentes y no es otro tipo de la presencia santa de Dios. Cuando tú vas a una realidad, ves el problema tan grande y a Dios tan pequeño, que ahí que viene las quejas, ahí que viene la murmuración, ahí es que vienes a dar pasos sin consultar con Dios, a la ligera. Espera en Dios. Espera en Dios. Los tiempos que vivimos son tiempos difíciles, finales. No es tiempo de jugar. No podemos perder el tiempo. Las profecías se han cumplido. La venida de Dios está a las puertas. El tiempo de Dios ha llegado. Viene por una iglesia preparada, lavada por la sangre del Cordero.
Tenemos que estar apercibidos, alerta, despierta espiritualmente. No podemos estar dormidos espiritualmente, que pasen las cosas y nosotros, ¿qué ha pasado? Y no sabe que el enemigo ha tomado ventaja y cuando abre los ojos ya te tiene dormido espiritualmente. Tiene controlado tu vida y no te estás dando cuenta. Te tienes que levantar, iglesia. Este pueblo está dormido. Despierta tú que duermes y alúmbrate de Cristo. Levántate del conformismo espiritual. Estamos en una cama. Estamos bien económicamente. Lo tenemos todo. Tenemos una buena casa, una buena educación, un buen hogar, una buena familia, una buena economía. Y estamos en el conformismo espiritual. Y el enemigo nos tiene dormidos. Y el Espíritu Santo nos tiene que sacudir. El jueves en el culto, estuvimos aquí 12 personas. Y nos pusimos a orar. Y los que estaban aquí recibieron una bendición extraordinaria. Pero yo decía que el Espíritu Santo tiene que sacudirnos espiritualmente. Porque estamos dormidos espiritualmente. Para captar nuestra atención. A ti te digo anciano. A ti te digo diácono. A ti te digo líder de la iglesia de Dios. A ti, iglesia, que estás convertido en domingueros espiritualmente. Donde yo veo que los cultos de los domingos son los más maravillosos. Pero se han olvidado del culto mayor, que es la esencia del evangelio, la oración. Se han olvidado del culto del estudio de la palabra. Estamos durmiendo espiritualmente. Estamos hechos unos domingueros espirituales. Donde su prioridad no es la iglesia. El afán de esta vida nos ha entrenecido nuestro pensamiento. Donde hemos sustituido el día del Señor con otras cosas. No podemos descuidar la oración. No podemos descuidar la palabra de Dios. No podemos descuidar el ayuno. Hay que volver a la cinta antigua. Hay que ir al instituto del BOA. Biblia, oración y ayuno. Tenemos que levantarnos, iglesia, del durmimiento espiritual. Mi casa será llamada casa de oración. Puerta del cielo es. Y líder que ocupa una posición, a ti con la autoridad que Dios me ha delegado, te llamo la atención y te exhorto a que saques tiempo para la casa de Dios. A que saques tiempo para la casa de Dios. Si ocupa una posición de autoridad, que se te note esa autoridad. Pero comienza de rodillas. No me digas en tu hogar, aquí que yo te quiero en el altar de Dios. No me digas en tu hogar, aquí es que yo te quiero en el altar de Dios. ¿Entiendes? Porque el enemigo no viene con juego, hermanos. El enemigo te está preparando la cama para darte un cantazo final. ¿Entiendes? Y a ti te percibo en el nombre del Señor a que despierte. A que no te descuides. No podemos sustituir el día del Señor el domingo. Yo me pongo cuando yo veo las excusas que me dan. Pastor, tú vas limpiando la casa, no pude ir a la casa de Dios. El tiempo de Dios es el tiempo de Dios. Dios no se merece menos de eso. El domingo es el día del Señor. Si tienes que limpiar la casa o a recortar la grama o hacer lo que sea, los sábados, hazlo el otro día. Pero no convierta el día del Señor para sustituirlo. No lo haga, hermano. Cuando yo veo personas que aún el día del Señor, el día de aquí de entrar es a las 9:30, 10 de la mañana, comienza el culto y a las 11 empiezan a llegar. ¿Tú crees que Dios se merece ese tiempo peor? Dios no se merece lo peor, hermano. Al trabajo, vamos, si entramos a las 8, a las 7:30, porque si no nos botan como bolsa, ¿verdad? Y somos responsables allá, pero somos irresponsables para la casa de Dios. Dios no se merece eso, hermano. Tienes que brillar con tu tiempo. Y no tan solamente eso, que venimos tarde a la casa de Dios a las 11 y ya a las 12 queremos irnos sin recibir la bendición pastoral. ¿Dónde está tu luz? Está opacándose. ¿Cuáles son tus prioridades, iglesia? ¿Cuál es tu tiempo para Dios? Cuando yo pueda, Señor. Cuando yo tenga tiempo, Señor. Es que estoy haciendo otras cosas. No podemos sustituir el día del Señor
Porque Dios te va a demandar. Cuando yo veo que al trabajo vamos temprano y a la casa de Dios no, estamos descuidando. ¿Cuál es tu tiempo? No canjees el tiempo de Dios. Dios no se merece lo peor de su tiempo. El Señor tiene que sacudir nuestro cimiento espiritual para dejarnos ver que tenemos que levantarnos de conformistas, donde estamos muchos nosotros acomodados. Por eso que tenemos una buena casa, un buen carro, unas buenas comodidades, pero hemos descuidado una cosa, el amor de Dios. La iglesia ha descuidado su amor a Dios. Tienes tu buena economía, tu buen trabajo, tu buena educación, tu buena casa, pero has descuidado el principio que es el amor de Dios. Yo quiero que usted vaya conmigo a Apocalipsis. Capítulo 2. No descuide lo más importante en su vida. No me deje excusa para no venir. Venga a la casa de Dios. Porque tenemos tiempo para todo menos para Dios. Sacamos el tiempo. Y si lo sacamos le damos menos del tiempo. No, hermano. Dios no se merece lo peor. Dios se merece lo mejor. Dios se merece lo mejor. Dios se merece lo mejor. No le dé lo peor. Porque Dios te dio lo mejor, que fue a su Hijo. Y te dio vida, vida en abundancia. ¿Por qué le da lo peor? No, no. Levántate y resplandece, iglesia. Porque estás perdiendo el tiempo dentro de la casa de Dios. Y el Espíritu Santo te tiene que sacudir, porque te tiene que sacudir. Porque te ama. Apocalipsis capítulo 2. ¿Lo tenemos? Escribe el ángel a la iglesia de Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, que anda en medio de 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo, paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y has hallado mentiroso, y has sufrido y has tenido por paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado, pero tengo contra ti que has dejado mi primer amor. Recuerda, por tanto, dónde has caído, y arrepiéntete, y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré el candelero de tu lugar, si no te hubieras arrepentido. Era una iglesia activa, como esta, que hace actividad y hace de todo, pero el amor de Dios y la dedicación tuya, de tu entrega, tú no lo puedes sustituir con nadie. ¿Te me escuchó, iglesia? Tú puedes hacer 20,000 actividades dentro y fuera de la casa de Dios. Puedes hacer lo que tú quieras, 20,000 ensayos, pero tu devoción y tu entrega con Dios personalmente, eso tú no lo puedes sustituir con nadie. Ese es el primer amor. ¿Por qué muchas personas señalan a los nuevos convertidos cuando dicen, oye, ese está en el primer amor? ¿Qué te motiva el primer amor? A estar temprano en la casa de Dios. ¿Qué te motiva el primer amor? A estar en el altar de Dios. ¿Qué te motiva el primer amor? A escudriñar la palabra y a conocer la verdad. Muchos de nosotros nos hemos olvidado de eso. ¿Qué evangelio vivimos? ¿En el conformismo? El enemigo nos tiene en una hamaca meciéndonos. Levántate, iglesia, y resplandece. Tengo contra ti que has olvidado mi primer amor, mi búsqueda, mi presencia. Donde sientas el deseo de buscarlo continuamente y no tengas prisa. Donde vienes temprano a la casa de Dios para tirarte de rodillas en el altar a buscar el rostro del Señor, a decir, Señor, ábrame mi vida, lléname de tu poder. Muchos de nosotros nos quedamos durmiendo los domingos y venimos tarde a la casa de Dios. ¿Usted cree que Dios se merece eso? ¿Usted cree que Dios se merece eso? Por eso que el Espíritu de Dios tiene que sacudir nuestros cimientos. Y si usted no lo hace, el Espíritu Santo lo va a hacer. Y quizás te va a pasar por el desierto para que mires hacia arriba y digas, Señor, de ti es el poder y la autoridad. No hay duda, de ti es el poder y la autoridad. Porque el afán de esta vida nos han sacado de la visión espiritual.
Por eso que los cultos de oración pocos vienen, cuando debe ser el más importante, porque es donde tú le das a Dios. Y esto a nivel general en todas las iglesias, hermano. Culto de oración. La iglesia aquí se llena los domingos y los martes, o quizás vienen 20, 30. Cuando se supone que debe ser el culto más importante de la casa de Dios, porque es donde tú le das a Dios. Y muchos de nosotros decimos, yo oro en casa. Yo quisiera que así mismo orara todos los días, pero usted sabe que usted no ora todos los días. Usted sabe que usted no saca el tiempo todos los días para orar. Porque el afán, si no viene a la casa de Dios, menos va a orar en su casa. Porque como si no se llena de Dios, ¿cómo va a orar en su casa? Está apagado espiritualmente. Está apagado espiritualmente. Con eso a mí no me engaña, hermano. Y Dios no puede ser burlado. Por eso que necesita calentarte en el fogón del Espíritu. Necesitan el altar de Dios. Yo necesito hombres y mujeres intercesoras que se levanten a orar e interceder. Que busquen el rostro de Dios. Una iglesia de oración es una iglesia poderosa en la palabra de Dios. Pero otro culto que hemos descuidado es el culto de la enseñanza de la palabra de Dios los jueves. Queremos hacer la voluntad de Dios, pero no queremos conocer a Dios. Y conocerás la verdad, y la verdad te va a hacer libre. Si tú deseas obtener la palabra de Dios como lumbrera, pero no sacar tiempo para conocerla, ¿qué lumbrera te va a guiar? Si tú no sacas tiempo para escudriñar la palabra de Dios. Hay que venir a estudiar la palabra de Dios. El evangelio no se compone de movimiento solamente, de adoración solamente. Hay que cimentar nuestra base en la palabra de Dios, para cuando se acerquen las falsas doctrinas a su vida, en vez de usted esconderse cuando vienen los mormones, espérate que vienen por ahí, déjame esconderse, usted pueda pararse firme y hablar la palabra con la autoridad de Dios, sin ningún tapujo, ni miedo, ni temor. Muchos de nosotros nos escondemos porque no sabemos cómo debatir. ¿Cómo expresar la palabra de Dios? Pues si no viene a estudiar la palabra de Dios. Y aquí sí que se da, los que han venido los jueves, se dan unos estudios maravillosos. Estás durmiendo, iglesia, te tienes que levantar en el nombre del Señor. ¿Cuáles son tus prioridades si no vienes a orar y menos a estudiar la palabra de Dios? Estoy cansado, pastor. Mire, yo trabajo en mi trabajo secular y a las 4:00 de la mañana me levanto porque a las 5 tengo que entrar a trabajar 6 días a la semana. Físicamente yo estoy agotado. Si yo le digo a la carne, estoy cansado, me quedaría. La carne dice, quédate. La carne nunca va a estar dispuesta a orar. Cuando usted decide orar, la carne le da sueño. Cuando usted decide estudiar la palabra, la carne le da sueño. Ahora se puede leer una buena revista, un periódico, un libro de su preferencia y no tiene problema. Significa que el espíritu está dispuesto, pero la carne no. Entonces tenemos que someter la carne al espíritu. No permitir que la carne te domine. De tal forma que te adormezca espiritualmente. Usted tiene que someterla y disciplinarse en los caminos del Señor y decir, hoy es el día de Dios. Porque tú puedes estar seguro que cuando tú vienes a la casa de Dios cansado, como yo lo he visto, personas cansados, que yo sé que vienen arrastrando los pies cuando se tiran de rodillas, el Espíritu Santo toma control de su vida. Hay muchos que empezaron así y tú los ves que ya no están en el fuego del Espíritu en oración. Pero comenzaron en el altar de Dios y ¿qué pasó? Salud se ha ido apagando por el conformismo. Tengo buena bendición, tengo una buena economía, no necesito de Dios de esa búsqueda. Estoy cansado, pastor. Sacúdete espiritualmente hablando. Sacúdete espiritualmente hablando, iglesia. Personas que Dios le ha dado un medio de transportación. Y una de las cosas primero que dijeron en culto de oración, Señor, bendíceme con un carro. Dios le bendijo con un carro y se olvidaron de venir a la casa de Dios. Pero cuando no tenían carro, venían a la casa de Dios. ¿Cómo es eso? ¿Qué está pasando, iglesia? Si Dios le dio un carro y usted conoce a un hermano que no tiene transportación, vaya y búsquelo, hermano. Monte a Dios en su carro. Monte a Dios en su carro. Hay que brillar, no de palabra, de hechos.
Hay que brillar, no de palabra, de hechos. Y el Espíritu de Dios va a haber un momento que va a empezar a sacudir, va a empezar a cortar, para que nos demos de cuenta que la bendición es de Dios, no es de nosotros. Y si usted prometió algo, cúmpralo a Dios. Hermanos, que por cualquier aguacero se quedan. Si usted ve esa república, esos lugares donde tú ves esos cultos, que la gente testifica, vine caminando 2 horas para poder llegar a la campaña. Oye, tú dices, verdaderamente esa persona ama a Dios. Porque aquí que cualquier aguacero me están llamando, pastor, se suspendió el culto. Y digo, pero si no, desde por la mañana, un aguacero se suspendió el culto. Y yo, si no ha llegado por la noche, vamos a esperar. Y cualquier tormenta de eso nos retiene. Cuando vienen a los cultos, vienen pocos. Los que verdaderamente vinieron a adorar a Dios. ¿Qué está pasando, iglesia? Usted no se ha examinado qué está pasando en su vida. ¿Cuáles son las prioridades? Es momento de levantarnos con la autoridad que Dios nos ha dado y brillar. De tal forma de sacudirnos espiritualmente para sacudir el polvo que tenemos. Si estamos enfermos, vamos a la casa de Dios. Porque la casa de Dios va a recibir sanidad. Yo quiero que usted vaya conmigo al libro de Zacarías. Capítulo 3. Profeta Zacarías. Eso se encuentra en el Antiguo Testamento. Yo sé que este día no va a haber muchos amén, pero la corrección es una luz que nos alumbra. Sonría que Cristo le ama. Qué caliente va a empezar este año, el año de resplandecer y brillar. Qué bueno, Señor, por esa palabra. Métase escondido y déjese de quejarse. Con el ay bendito. Con las penas, deja las penas a un lado, hermano. Póngase en la brecha con el Señor. No le eche la culpa a nadie, la culpa no es el huérfana. Olvídate de eso. Levántate en el nombre del Señor y resplandece. Porque si Dios está contigo, ¿quién en contra de ti? Si Dios está contigo, tienes la victoria en tus manos, ¿por qué te quejas entonces? Tranquilo, que Dios tiene el control. Lo buscaron. Zacarías capítulo 3. Me mostró al sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel de Jehová, y Satanás estaba a su mano derecha para acusarle. Y dijo Jehová a Satanás: Jehová te reprenda, oh Satanás, Jehová que ha escogido a Jerusalén, te reprenda. ¿No es este tizón arrebatado del incienso? Y Josué estaba vestido de vestiduras viles, y estaba delante del ángel. Y habló el ángel y mandó a los que estaban delante de él, diciendo: quitarle esas vestiduras viles. Y a él le dijo: mira que te he quitado de ti tu pecado, y te he hecho vestir de ropas de gala. Después dijo: ponga mitra limpia sobre su cabeza. Y pusieron mitra limpia sobre su cabeza, y le vistieron de ropas. Y el ángel de Jehová estaba en pie. Y el ángel de Jehová amonestó a Josué, y diciéndole: así dice Jehová de los ejércitos: si anduvieres por mis caminos, si guardares las ordenanzas, también tú gobernarás mi casa, también guardarás tus atrios, y entre estos aquí estarán, y te daré lugar. Escucha pues ahora, Josué, sumo sacerdote, tu amigo que te sienta delante de ti, porque son varones simbólicos. He aquí yo traigo a mi siervo el renuevo. Qué interesante, porque vemos la visión que el profeta tiene, que el hombre de Dios tiene, del sumo sacerdote, que le mostró ese sumo sacerdote a Josué, cual estaba delante del ángel de Jehová, y Satanás estaba a su mano derecha para acusarle. Tú y yo tenemos un enemigo común,
que las 24 horas está pendiente a cómo hacernos caer. Por eso, iglesia, que tú tienes que brillar y no puedes opacarte. Porque Satanás no tiene juego. Él te está acusando. Acusar significa condenar, significa denunciar. Y la causa de la inactitud de no querer hacer nada, cuando yo veo personas que no quieren hacer nada para la casa de Dios, yo digo, ¿qué está pasando en esa luz? No quiero trabajar en la casa de Dios. Si esa luz está en ti, tienes que brillar. No quiero trabajar en la casa de Dios. Y una de las causas de esa inactitud de no querer hacer nada era que tenía un adversario acusándoles. Satanás forma parte del tribunal celestial hablando directamente a Dios como si fuera un fiscal, acusando a los escogidos de Dios. Satanás, nuestro adversario, está siempre al lado dispuesto a resistir a todo esfuerzo para poder hacer y para que seamos liberados de la impureza. Satanás está ahí resistiendo para que no lo haga. Y una de las resistencias que Satanás hace para que tú y yo no seamos salvos de nuestra inutilidad para la obra de nuestro Señor. Vuestro adversario el diablo se complace con vuestras vestiduras manchadas y es un enemigo permanente de la gracia transformadora de Dios. Dios te quiere transformar y el enemigo está buscando de qué forma hacerte caer. Y tú y yo tenemos que entender eso, iglesia. Hasta que Jesús venga a buscar en su iglesia, el enemigo va a estar continuamente acusándonos y haciéndonos acechar para hacernos caer. Por eso que tú y yo no podemos descuidarnos espiritualmente hablando. Número 2. Otra de las causas de esa inactitud que la palabra revela en el versículo número 2 de ese capítulo de Zacarías era que era un tizón arrebatado del incendio. El fuego, como el pecado, tiene generalmente comienzos muy pequeños. Y eso tú y yo tenemos que estar alerta espiritualmente hablando, iglesia. Todo comienza con lo más pequeño. El enemigo no te va a aparecer de momento. Las hojas pequeñas son lo que minan la casa de Dios. Y comienza con lo más sencillo. Y si tú no estás alerta espiritualmente, se te mete en tu hogar, deshace tu familia, deshace tu vida, pero es porque tú le abriste una puerta. Tenga cuidado. Por un hombre entró el pecado en el mundo y un tizón es algo muy adecuado para el fuego. Un hombre cuyo carácter ha quedado ensuciado bajo la luz de Dios viene a ser un sujeto bien adecuado para engrandecedor y consumidor poder del pecado, como un tizón que lo arrebata. Por eso que tú y yo tenemos que cuidar vuestras vestiduras. Número 3. Tenía unas vestiduras sucias. Eso dice el versículo número 3. Las vestiduras sucias representaban las expresiones externas y visibles de su carácter. Mira lo que refleja tu carácter, tu vestidura. Cuando la vida externa, nuestras acciones y obras condenan nuestra profesión, entonces nuestras vestiduras están sucias y nos volvemos inaptos para su servicio. Por eso le decimos, no quiero. Porque las vestiduras no están bien delante de la presencia de Dios. La palabra dice en Santiago 1:27, la religión sin macula y pura delante de Dios es mantenernos sin mancha del mundo. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. No te dejes llevar por las influencias del mundo, por las pasiones del mundo, por las fiestas del mundo de fin de año. Los pastores en la iglesia general, que supone que no debe ser así, tienen problemas en las navidades, porque la gente se enredan con las fiestas del mundo y empiezan a ausentarse. Por eso que Satanás se va a parar al lado para desanimarte. Se especializa en traer el desánimo, para que tú no puedas avanzar ni levantarte. Cuando hablas mal de tu hermano, estás desnudo espiritualmente. Cuando te sale una mala palabra de tu boca, estás desnudo espiritualmente. Por eso que Satanás nos acusa continuamente que no tenemos perdón
Y por mucho tiempo estamos atados a eso. Cuando la palabra dice que si alguno de vosotros hubiésemos cometido pecado, abogado tenemos contra el Padre a Jesucristo, que Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Así que la forma de liberarnos, de recibir liberación, número uno, es a través del perdón. Tú y yo somos perdonados. Y es aquí donde hago pasar de ti tu pecado, dice la palabra de Dios en el versículo número 4. El perdón es nuestra primera necesidad como pecadores. Y nuestra primera necesidad como recaído. Tú reconocer y levantar la mano y decir, Señor, te pido perdón porque he reconocido que he fallado delante de ti. Cuando tú encubres tu pecado, es peor. ¿Por qué? Porque debido a que todo pecado es contra Dios, el pecado es la transgresión de su ley y contra su amor. Si perdemos nuestra comunión con Dios, perdemos a un Dios perdonador. Por eso es la razón de ser que cuando tú te acercas a Dios para que Dios te pueda libertar, es que Dios es un Dios perdonador. Porque Él pagó el precio en la cruz del Calvario. Isaías 43:25, yo soy el que borro tus rebeliones por amor a mí mismo y no me acordaré de tus pecados. Hay gente que no se han podido perdonar porque han cometido un error tan y tan fuerte que dice, Señor, tú no me puedes perdonar. Y Dios te perdona. Y no se acuerda de nada. Número 2, no tan solamente nos perdona, sino que nos limpia. Cuando dijo, quitarle las vestiduras sucias. Cuán incongruente sería que nadie pretendiera haber recibido el perdón de Dios y sin embargo continuar con las vestiduras sucias a los ojos de nuestros semejantes. Cuando Dios te perdona, te limpia, te pone una vestidura limpia. Que la gente cuando te vea dice, oye, hay un cambio en ti. Te veo muy diferente. Te veo transformado, eres otra persona. Tu forma de hablar, tu forma de expresarte, tu forma de conducirte, el Espíritu Santo empieza a cambiar y a transformar tu vida. Por eso la palabra dice, despojado del viejo hombre con sus prácticas. No mintáis los unos a los otros, habiendo despojado de ese viejo hombre. Así que las vestiduras sucias no deben ser tapadas, sino quitadas. Tú no puedes remendar tu vestidura poniéndole parcho. Qué bien me veo. Oye, se te ve una mancha allí. Se te ve que estás descuadrado, como que no estás pegando. Se te ve. Porque el ser humano quiere poner parcho. Deja que el Espíritu Santo te quite esas vestiduras sucias y te ponga unas vestiduras de gala. No remiendas. O quizás era una buena costurera o una buena persona que cose, pero en la palabra no. Deja que la palabra sea el que cambie tu vida. Número 3. Fue vestido con ropa de galas. Interesante. Cuando Dios empieza a libertar, te da el perdón, te limpia de tus pecados y te viste de unas vestiduras de galas. No es otra cosa que el carácter del hombre. ¿Qué cambio cuando Dios nos libra y nos quita de nuestras vestiduras sucias? Y unas vestiduras quizás que estaban desgarradas y recibimos ese ropaje de la justicia de Dios. Aquella justicia que nos presenta justo ante Dios e idóneo. Porque muchos de nosotros decimos, oye, pero como si tú eras tan malo en la vida, en la vieja vida y ahora estás con Cristo, y cómo Dios te tiene ahí en ese lugar. Cómo Dios te tiene en un lugar de privilegio cuando tú eres una mala persona y yo te conozco a ti como tú eres. Eso lo hace Dios. Dios le quitó la ropa sucia y le puso una vestidura de regala. Y lo colocó en un lugar de autoridad. Eso lo hace Dios. Para interceder por otros en su nombre. Por eso la palabra dice, revestidos de humildad. Apocalipsis capítulo 19 versículo 8. Dice, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino. ¿De quién está hablando ahí? Iglesia, ¿de quién está hablando ahí? Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino. ¿De quién está hablando ahí? ¿Dónde está la iglesia?
de usted y de mí. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Es las acciones justas de los santos. Como tú brilles, esa es tu vestidura limpia. Cuando tú eres otra persona que empieza a conducirte en contra de los principios bíblicos, se te ve la costura, hermano. Porque la palabra de Dios lo revela. Tus acciones justas es el lino fino que Dios ha colocado en ti. Produce lo que Dios ha sembrado en tu corazón. Si Dios no sembró en odio, no deje odio. Si Dios no sembró en rencor, no deje rencor. Si el amor de Dios ha sido derramado sobre ti, abúndate en amor de Dios. Brilla a través de tus acciones, que no es otra cosa que tu carácter transformado por la palabra de Dios. Que cuando la gente te ve, oye, este ha sido transformado en otro hombre, en otra mujer, no es el mismo. Porque yo lo conocía que era maldiciente, pero ahora mira cómo se alzó aquel y tiene una paciencia encima. No le salió el hombre interior ese, el viejo hombre, está enterrado. Verdaderamente Dios ha nacido en ti. Verdaderamente Dios ha hecho el cambio en ti. Verdaderamente Dios está contigo. Porque eres un testimonio vivo. Estás alumbrando en el mundo de las tinieblas. Eres una luz resplandeciente. Y esa luz no puede ser escondida. Tiene que estar por encima. Como el faro de luz. Cuando tú lo trabajas encima, puedes ver más allá. Y alumbrar a todo aquel que está en tinieblas. Y conducirlo a la vida eterna del Señor. Número 4. En esa liberación le fue puesto una mitra limpia sobre su cabeza. Y me llama la atención porque la mitra era la corona de su sacerdocio, el símbolo de la autoridad divina. Todos purificados y revestidos por Dios son coronas de honra. Así que Dios te ha colocado una corona de autoridad. No deje tu autoridad. No la dejes, iglesia, la autoridad que Dios ha puesto en ti. Esa mitra que es tipo de la unción de Dios, que ha sido colocada sobre tu cabeza. No la dejes. ¿Por qué sobre la cabeza? Es el santo del aceite de la unción que era derramado sobre la cabeza. Y somos sacerdotes y ministros de Dios. ¿Cuántos son sacerdotes y ministros de Dios? ¿Cuántos son sacerdotes y ministros de Dios? Dios te ha dado la autoridad para atar y desatar en el nombre del Señor. Y te ha coronado la corona sobre tu cabeza. ¿Por qué sobre la cabeza? En la cabeza están los ojos. La palabra dice que los ojos es la lámpara del cuerpo. Para que tú tengas control. Para mirar rectamente delante de Dios. En la cabeza está la mente, los pensamientos. Donde el enemigo continuamente nos está bombardeando. Dios tiene que tener control y nuestra mente tiene que ser renovada por la palabra de Dios. Y no permitir que nuestra mente, el enemigo juegue con nuestra mente. Haga y deshaga. Esa es la batalla grande que nosotros como seres humanos tenemos con nuestra mente. Si tú dominas tu pensamiento y lo llevas cautivo a la obediencia tuya, el enemigo no va a tomar ventaja con tu vida. Y vas a poder brillar. Y en tu cabeza está la boca para que tú y yo tengamos control. Y no permitir que el enemigo haga y deshaga con nuestra vida. Eso lo hace el Espíritu Santo de Dios. Y hay una promesa maravillosa que Dios ha dejado aquí. Después de la purificación, después de la coronación, viene el nuevo propósito en tu vida. Ahora tienes que haber y hay un nuevo andar en tu vida. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Así que Dios quiere hacer las cosas nuevas. Si andas por mis caminos, no son mis caminos, vuestros caminos, te dice el Señor. Por eso que la palabra decía, si así dice Jehová de los ejércitos, si anduviesen por mi camino, si guardaren mi ordenanza, también tú gobernarás mi casa. Qué lindo. También guardarás mis atrios, y entre todos que aquí te daré lugar. Para tú poder tomar lugar en la casa de Dios, tienes que vivir rectamente delante de la presencia de Dios.
Porque el lugar donde está pisando santo es. En lo más mínimo que tú hagas en la casa de Dios, aún sea limpiando los baños, recogiendo alrededor, donde sea sirviendo, lo que sea, hazlo para Dios. Pero vive una vida que agrade a Dios. Guárdate para Dios, cuídate para Dios. Dios no puede ser burlado. Y por último, vaya a la palabra de Dios. En Colosenses capítulo 3. Procure, hermano, que este año usted traiga su libreta y su lápiz para que se instruya en la palabra de Dios, para que haga anotaciones. Le he estado dando diferentes versículos para que usted sepa que la palabra de Dios tiene poder y autoridad para transformar y guiar y alumbrar nuestro caminar. Colosenses capítulo 3. Vamos a la palabra de Dios. Te adoramos, Señor Jesús. Te bendecimos, Dios. Lo tenemos, iglesia. Lo tenemos. Si pues habéis resucitado con Cristo. ¿Cuántos han resucitado con Cristo? ¿Cuántos han resucitado con Cristo? Que se te note, iglesia, que hay resucitado. Buscar las cosas de arriba. Ahí que está la diferencia. Resucité, amén. Pero ¿dónde está tu mirada? Los muertos están abajo. Pon tu mirada en Dios. No ponga tu mirada en los hombres. Yo como ser humano te puedo fallar, pero el Señor nunca te va a fallar. Lo malo es que cuando tú pones la mirada en los hombres, un siervo, una sierva del Señor cae de la gracia de Dios por el pecado y se arrastran también ese grupo de personas porque no han entendido el plan de Dios. Cuando tú buscas a Dios de corazón, hay una convicción genuina en ti que te motiva a hacer lo correcto delante de Dios. No es porque yo te dé 4 cantazos, 5 cantazos. Hay momentos que yo espiritualmente te puedo jamaquear, porque el Espíritu Santo lo ordena así. Pero yo no quiero una iglesia masoquista. ¿Yo me escucho? Yo quiero una iglesia con convicción genuina, que sepa buscar a Dios en espíritu y en verdad, que ponga su mirada hacia arriba, sin temor, sino con reverencia hacia las cosas de Dios, de ponerlo en primer lugar. Yo quiero una iglesia madura espiritualmente, que sepa cuál es el camino, a dónde caminar, que las noticias que le rodean sabe que antes que lo dijera la palabra de Dios lo dice. No hay por qué temer. Son señales que nos confirman que el evangelio está a las puertas, que Dios está a las puertas a buscar una iglesia. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo de Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Hacer morir, pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. ¿Se acuerda que habíamos dicho que Josué necesitaba hablar de la palabra de Dios, necesitaba meditarla, pero sobre todo necesitaba obedecerla? Ahí está la esencia del evangelio. Cuando tú estás en contra de los principios bíblicos, eres un hijo de desobediencia. Camina en la obediencia de Dios. No atrasa el proceso transformador de Dios en tu vida. Y cuando Cristo, vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Hacer morir pues lo terrenal de vosotros: fornicación, impureza, pasión desordenada, malos deseos y avaricia, que es la idolatría, cosas con las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando viváis en ella. Pero ahora dejad también de vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicidencia, blasfemia, palabras desordenadas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndonos despojado del viejo hombre como sus hechos, y revestido del nuevo,
el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego ni judío, circunciso y ni incircunciso, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todo. Vestidos pues como escogidos de quién. Vestidos pues como escogidos de qué. Ese es el nuevo hombre. Dios te ha dado una vestidura para que te vista. Hay gente que está esperando que el Señor los vista. Tú te tienes que vestir. Las vestiduras están puestas en el altar de Dios. Tú tienes que vestirte. Vestidos pues como escogidos de Dios. Santos, mira esa vestidura. Santos y amados, de entrañable misericordia y de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos los unos a los otros y perdonándoos los unos a los otros si alguno tuviese queja contra otro. No somos perfectos, somos seres humanos, somos de carne y hueso, sentimos y padecemos. Si tenemos diferencia con un hermano dentro o fuera de la casa de Dios, tenemos que soportarnos y perdonarnos. Amén. Amén, iglesia. Qué bueno. Soportándoos los unos a los otros. Qué maravilloso eso. Dice los otros. Y perdonándoos. No, eso es lo que dice ahí, no lo ve. Que se alarga un poco. Los unos a los otros. Si alguno tuviese queja contra otro, tenga la madurez, hermano. Brille, tenga la madurez. Deja la niñería a un lado. Deja la queja a un lado. Póngase en su número. En el nombre del Señor. Y levántese y resplandezca. De manera que Cristo os perdonó, como Cristo te perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas vestido, mira la vestidura, te estás vistiendo, ¿verdad, iglesia? Te estás acomodando la vestidura, vestido del amor, que es el vínculo perfecto. Dios es amor. No hay otra cosa que la vestidura santa del creyente, tiene que existir el amor. No puedes sacar la vestidura del amor de ti, porque estarías perdiendo el tiempo. Y sobre todas estas cosas vestido del amor, que es el vínculo perfecto. Y la paz de Dios que gobierne vuestro corazón. Permita que esa paz gobierne su corazón, que no gobierne la ira, que no gobierne el rencor, que no gobierne el celo, que no gobierne la envidia, que gobierne la paz de Dios. Si la paz está contigo, tú vas a accionar de la abundancia del corazón, abra la boca. Si esa palabra está en ti, va a producir paz. Y tú vas a ser un ente de paz. Hay momentos que a oídos sordos, palabra necia, oídos sordos. ¿Usted ha escuchado ese refrán? Hay momentos que usted se tiene que callar la boca y tragársela. Con la sabiduría de Dios. Y dejar que la otra persona se desahogue. Sea sabio, hermano. Para discutir se necesitan dos. Para entrar en ira se necesitan dos. Llévalo en el huerto de oración. Usa un alma poderosa que es la oración. Para deshacer toda artimaña del enemigo. Porque el enemigo se está levantando para quitarle la paz. Aún en los trabajos. Se levanta un hijo del diablo para quitarle la paz. No deje el lugar. No deje el lugar al enemigo. Tú eres el ente de paz. Si esta palabra está sembrada en tu corazón, vas a producir paz en vez de producir odio. Y la paz de Dios gobierne vuestro corazón, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y ser que agradecidos. Tenemos que ser agradecidos por lo que Dios hace cada día con nuestra vida. Hay muchas personas que son desagradecidos, malagradecidos. No le dan importancia a lo que Dios ha hecho. No se acuerdan de Dios, de dónde Dios los sacó. Se olvida lo que Dios ha hecho. Le da lo mismo venir a Dios, a la casa de Dios, no venir, ¿no? Tenemos que ser agradecidos. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. ¿Cómo va a morar en abundancia? Dice, enseñándonos y exhortándonos los unos a los otros con toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis, sea de palabras o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Todo lo que tú hagas para la casa de Dios, hacerlo para Dios. Quizás yo como pastor, o quizás no te reconozco en un momento dado porque se me puede olvidar.
O no te doy una palmada que bien lo hiciste. Pero usted no lo hace para mí, usted lo hace para Dios. Y si usted lo hace para Dios, hazlo bien. Hazlo mejor para Dios. Dale el tiempo mejor para Dios. Dale tu talento para Dios. No le des lo peor a Dios. Si Él dio lo mejor, que dio a su Hijo unigénito, para que tú y yo tengamos vida y vida en abundancia, ¿por qué le damos lo peor de nuestro tiempo? No le des lo peor. Y yo como pastor voy a velar que usted no le dé lo peor a Dios. Dios me demanda de mí cuidar por usted. Yo no puedo estar con usted las 24 horas. Yo le enseño la palabra de Dios para que usted pueda conducir correctamente sus acciones y sus vidas. Pero es menester que usted camine rectamente delante de la presencia de Dios. Dios no puede ser burlado. Me puede engañar a mí, pero la presencia de Dios está donde quiera que tú vayas. Sales de viaje, allí está la presencia de Dios. Te metes en tu cuarto, en los secretos, allí está la presencia de Dios. Te metes en la computadora, allí está la presencia de Dios. Levántate, iglesia, en el nombre del Señor. Y esta es la palabra que Dios me dio. Isaías 61. Levántate y resplandece, porque ha llegado la luz y la gloria de Dios ha venido sobre ti. Si la luz del Evangelio está en ti, tienes que brillar. Si la gloria de Dios está en ti, te va a perfeccionar. Porque la gloria y la majestuosa de la presencia de Dios en nuestra vida. No espero menos de eso. Dios espera mucho más de ti. Dios espera mucho más de ti. Póngase en pie, iglesia. Reciba esta palabra de Dios. Y que este nuevo año, esta palabra de Dios, sea la lumbrera en tu camino. Sea la antorcha que alumbre tu caminar. Que los pasos que tú des, sea la palabra yendo al frente de ti, tú detrás. A donde quiera que vaya, aquí está, Señor. Mis pasos consulto contigo, Señor. Soy guiado por ti, Señor. No voy a permitir que las emociones me guíen. No voy a permitir que las personas me guíen. Tu palabra me va a guiar. Y si usted tiene esta palabra, va a tener la victoria. Y todo lo que haga será prosperado, dice la palabra de Dios. Todo lo que toque será prosperado. En vez de tú buscar la bendición te va a acompañar a ti, porque es promesa de Dios. Y Dios va a empezar a poner en orden todo lo que esté torcido en nuestra vida cuando tú se lo permitas a Dios, la palabra de Dios. Esa es la autoridad de Dios. Lo quiero ver aquí en el altar, iglesia. Dios es bueno, iglesia. Dios es bueno. Usted no sabe cuánto Dios le ama. No menosprecie el amor de Dios. Usted no sabe cuánto Dios le ama. Acérquese más, acérquese más. Yo quiero ver a la iglesia completa aquí en el altar de Dios. Es en el altar donde el Espíritu de Dios lo desea. El ministerio, en este nuevo año tenemos un ministerio que va a surgir. Que vamos a estar grabando a través de una cámara y vamos a estar grabando unos CD. ¿Qué significa esto? Que yo los quiero ver bellos a ustedes y maravillosos. Su vestidura, vengan con la mejor vestidura a la casa de Dios. Los que se van a parar allí en las puertas, vengan lo mejor. Los que van a cantar, vengan lo mejor para Dios. Eso es un área que Dios va a estar abriendo en este nuevo año. Pero el ataque es terrible porque la persona que venía a grabar se nos enfermó. El enemigo ha estado como sea cortando, pero la bendición de Dios está ahí. Si usted me ha elegido a mí como pastor, escúcheme esto. Es para cuidarle. Es para conducirle. Es para guiarle. Tenga cuidado donde usted se mete. Tenga cuidado donde tú andas. Porque Dios me demanda mi responsabilidad pastoral. Y yo voy a ir a su casa y lo voy a llamar con la autoridad que Dios me da. Si usted está caminando incorrectamente, guiarle. Porque es mi responsabilidad como pastor. Ahora, si usted no quiere ser pastor y desea irse a otro lugar, yo no tengo problema. Yo doy la bendición que usted vaya y haga lo que le dé la gana ya. Pero si está bajo la cubierta, bajo el rebaño, este pastor, tiene que someterse a este pastor, hermano, porque es el orden de Dios. Porque si no está caminando en desorden, yo no quiero gente caminando en desorden en esta casa. Porque atrasa la bendición de Dios.
Quiero personas que estén trabajando en el orden de Dios. En el orden de Dios. Si usted conoce la palabra de Dios, se le va a hacer fácil, hermano. Si usted está brillando, se le va a hacer fácil someterse. Pero cuando está la carne ahí, si este pastor me está llamando la atención, me está disciplinando, yo me voy, hermano. Está en la pura carne, espiritualmente hablando, porque no has entendido el plan de Dios. Y menos te has querido someter a tu pastor. Si usted es una oveja, yo no quiero cabritos aquí. Quiero ovejas obedientes a Dios y obedientes a la palabra de Dios, que no estén brincando de iglesia en iglesia. Esta es la iglesia donde Dios lo ha colocado. Eche raíces aquí, produzca aquí, sométase aquí, brilla aquí, crezca aquí espiritualmente. Porque aquí hay palabra de Dios, donde Dios le da para que pueda crecer y alimentarse en pasto fresco. Pero no vaya a otro lugar a buscar pasto, no venga a otro lugar a buscar profecía. Este es el lugar donde Dios lo ha colocado. Aquí eche raíces, hermano. Y sométese a este pastor. Porque si no, estás caminando en desobediencia. ¿Me está escuchando? ¿Me está escuchando? Dios es bueno, hermanos. Usted no sabe cuánto Dios los ama. Usted no sabe cuánto Dios le ama a usted. Y se lo digo en el nombre del Señor y se lo repito, para que esa palabra llegue profundamente a su corazón. Dios es bueno. La bendición ha estado sobre esta casa. Aun cuando la economía secular está difícil, que tambalea, la economía de Dios ha sido así. Y a los hijos de Dios no le ha faltado nada. Y yo he visto cómo Dios ha bendecido familias, personas aquí que han buscado a Dios. Y cómo Dios los ha venido prosperando. Porque es promesa de Dios. Es promesa de Dios. Pero eso es bendición de Dios. No permita que esa bendición se corte. Si Dios le está dando bendición, humíllese más a Dios. Busque más a Dios. Busque la dirección de Dios. Muchos de nosotros queremos tomar decisiones, pero no sabemos qué pasos dar. Busca a Dios. Los que miraron a Él, dice la palabra, sus rostros no fueron avergonzados. Dios te va a alumbrar, va a sentir la paz para tomar decisiones correctamente delante de la presencia de Dios. Y Dios lo puede hacer. Dios lo puede hacer. Yo quiero que usted levante sus manos y yo voy a orar por usted. Señor amado, en esta hora, mira este grupo de siervos y siervas tuyas. Mira este rebaño, Señor, que tú me has dado para pastorear, Señor amado. Mira este mensaje de alerta que tú me has dado en esta hora, Señor amado. Mira los que no están aquí porque están enfermos, Señor, o están de vacaciones en otros lugares, Señor, y no pudieron llegar aquí. Alcánzalo también, Señor. Que este año, Señor amado, sea el año, Señor amado, donde tú nos levantes y resplandezcamos, Señor amado. Donde esa luz brille en cada corazón, en cada vida, Señor. Donde dejemos a un lado la pereza, Señor. Donde dejemos a un lado el conformismo, Señor amado. Donde dejemos a un lado todo aquello que nos está interrumpiendo acercarnos a ti, Señor. Sacude nuestra vida espiritual, Espíritu Santo. Sacúdenos, Señor amado. Sacude nuestro cimiento espiritualmente, Jehová. Sacúdenos, Señor, de tal forma que miremos nuestra mirada a ti, Señor. Quita todo, Señor amado, que nos está desviando de nuestra ascensión, Señor. En el nombre de Jesús, Señor. Permite que esta palabra, Señor amado, que tu palabra nos guíe, nos alumbre, Señor, nos quebrante, Espíritu de Dios, que podamos tener un corazón dispuesto a obedecerte, Señor. Que podamos sacar tiempo para reflexionar, para meditar en esa palabra, para hablarla, pero sobre todo para obedecerla, Señor. Ayúdanos, Señor, a serte fiel, Jehová, y a seguir tus pisadas. En el nombre de Jesús, Señor. Amén, amén, amén. Déselo fuerte al Señor. Gloria a Dios.